Estimados todos, muy buenas tardes nuevamente para cada uno de ustedes en cualquier lugar en el que se encuentren. Espero que hayan iniciado una jornada de estudio con mucho éxito, lleno de mucha buena vibra, ¿verdad? Y que logremos avanzar en la medida en que se puede en la presente jornada y que la culminemos de la mejor manera. Mi nombre es Yesenia Ortiz, al cual me he mencionado, identificado en las clases anteriores. Para mí, de verdad, es un honor que yo tenga la oportunidad de poder compartir con cada uno de ustedes este estudio profundo y exhaustivo que ustedes están haciendo en esta oportunidad con relación al derecho administrativo y con el derecho procesal administrativo, abarcando lo que es la parte sustantiva y la parte procesal. Es importante mencionar el código del curso, el cual es FG 747. Nos encontramos en la semana número 3, como ustedes ya se podrán dar cuenta. Estamos avanzando muy pronto, espero que logremos culminar abarcando cada uno de los temas y cada una de las leyes que nos recomienda el programa de estudios para que ustedes cumplan de la mejor manera y que ustedes puedan ostentar este importante examen conociendo cada una de las áreas que se pretende que ustedes asocien y que ustedes logren comprender, ¿verdad? Vamos a mencionar entonces que el tema que estamos en la presente clase estaremos desarrollando se denomina fuentes del derecho administrativo. De antemano, mis disculpas por dos aspectos. La primera, porque pues ustedes saben que el tema del clima nos afecta mucho y creo que su servidor está un poco afónica, se me dificultará compartir o tendré algunos impedimentos, pero sin embargo trataremos de que ustedes tengan la clase con la solemnidad que ustedes se merecen. Y también por algún sonido externo que se pudiera presentar. De antemano las disculpas del caso, sin embargo trataremos de que sea lo más solemne posible, pero pues hay situaciones y sonidos que salen del alcance de cada uno de nosotros. Gracias nuevamente por conectarse para que estemos todos en la misma sintonía en la presente clase. Sé que hay muchos conectados, sé que tengo profesionales en otros ámbitos y bienvenidos para este estudio. Espero que podamos terminar el presente semestre, el presente curso de la mejor manera para que ustedes sustenten el examen de Derecho Administrativo y de Derecho Procesal Administrativo ya para adquirir ese importante título del cual ustedes ya son, siéntanse, ¿verdad?, parte de esta importante profesión. Sé que ustedes son capaces y que ustedes de verdad tienen el ánimo y que pues han hecho el mejor esfuerzo para poder conectarse y pues también sabemos que somos del número de profesionales, ¿verdad?, que nos encontramos dentro de ese apartado que tenemos la oportunidad de poder, de ese porcentaje que podemos tener el derecho o el acceso a un estudio universitario, por lo que esperamos que ustedes cuando logren desenvolverse dentro de esta profesión, ustedes lo hagan de la mejor manera posible, que también transmitan sus conocimientos a nuevas generaciones. Gracias nuevamente por conectarse. Va a ser una jornada importante, una jornada que estaremos compartiendo. ¿Tienen alguna duda o algún comentario o alguna sugerencia? Pues lo hacen llegar a la universidad, ¿verdad?, ya por los medios establecidos, y pues qué bueno que nos estemos compartiendo y que pues ya pronto estaremos, esperamos que pronto, ¿verdad?, en conformidad como está avanzando las disposiciones presidenciales, pues ya estemos conociéndonos de forma personal, de acuerdo a lo que emite el presidente. Vamos entonces a mencionar cuál es el objetivo de la presente clase. Como en todas las clases, es importante que ubiquemos el objetivo de la clase y que también mencionemos que al finalizar la presente clase dejamos una serie de preguntas de estudio para que ustedes la logren responder de acuerdo al contenido que vemos en cada una de las clases que transmitimos a través de estos medios. Y en la presente clase, el objetivo de la clase es que ustedes, como estudiantes de esta Universidad Rural de Guatemala, dentro de su formación profesional, conozcan las fuentes del derecho administrativo y cómo se aplican las mismas en funcionalidad del Estado. No solamente esto sería un objetivo, sino que también logremos avanzar y conocer cada una de ellas, y asimismo, pues, es importante que mencionemos que hemos tenido la oportunidad desde la clase número 1 de tener, de socializar lo que es el programa, y pues el programa de estudios hace mención en cuanto a que en la clase número 3 es importante que abarquemos lo que son las fuentes del derecho administrativo. Y sin embargo, pues
me permito mencionar que hemos avanzado en otros aspectos, sin embargo, sí cada una de las semanas nos remite a temas específicos. Si no tienen el programa, lo pueden descargar o si no, se pueden comunicar directamente por los medios preestablecidos por la universidad para que se les haga llegar el programa y ustedes conozcan cuál es el tema que estaremos abordando cada una de las semanas. Sin embargo, también es importante mencionar que en la plataforma está el resumen del contenido que estamos socializando con cada uno de ustedes para que ustedes tengan ya información preliminar y ustedes puedan avanzar tanto en la parte de doctrina como en la parte legal y que ustedes puedan hacer uso de todo el material que ustedes ya tienen para poder avanzar en este estudio. Vamos a hacer un resumen nada más así breve, ¿verdad? De mencionar cuáles son los aspectos que estaremos conociendo, que los que ya hemos conocido en las clases anteriores y los que estaremos abarcando en las futuras clases para que ustedes también tengan noción. También se me mencionaba, ¿verdad?, alguna situación con relación algunas leyes conexas que tal vez estemos conociendo. Sin embargo, considero importante que las mencionemos para que ustedes puedan tener esas leyes, no solo a manera del presente curso, sino que también consideremos que los examinadores pueden preguntar acerca de ciertas leyes en específico y es importante que ustedes desde ya hagan su biblioteca jurídica y que ustedes conozcan cuál es el objetivo de cada una de estas leyes, si fuera el caso, pues, que fueran abordados dentro de esta fase tan importante dentro de su examen técnico profesional. Entonces, vamos a mencionar que, atendiendo lo que el programa nos recomienda, tenemos como principal tema, teníamos lo que eran las nociones generales del Estado, de acuerdo a la teoría del Estado. Ese tema ya fue abordado, lo socializamos con cada uno de ustedes. Y posteriormente estuvimos viendo lo que era el derecho administrativo, tanto de sus características, sus principios y también en cuanto a aspectos y conceptos importantes. En la presente semana estaremos conociendo lo que son las fuentes del derecho administrativo y pues en esa medida también nos recomienda para futuras clases, tenemos lo que es la personalidad del Estado, como ustedes bien saben, tenemos una relación directa con lo que es el Estado. Y tenemos también lo que es la administración pública, estaremos conociendo los órganos, los elementos y la clasificación de los órganos, también los sistemas o técnicas de organización de la administración pública, son clases muy importantes de lo que estoy segura, ¿verdad?, estarán ustedes siendo abordados dentro de su examen técnico profesional porque son temas muy puntuales, temas muy novedosos y temas muy recientes que también ustedes podrán abarcar. Estaremos también conociendo la relación funcional con el servicio civil, son temas importantes, los actos administrativos, control de la actividad administrativa del Estado, así como los servicios públicos, por favor no nos perdamos cada una de las clases, y los contratos administrativos. Esos son temas claves para que ustedes los manejen y que ustedes puedan someterse a su examen y podamos cumplir con el contenido del curso. También podemos ver que tendremos que abarcar lo que son parte del derecho tributario. Es importante conocer este vínculo que existe entre estas ramas del derecho porque ustedes estarán siendo abordados desde esta perspectiva y también los principios fundamentales de esta rama, la relación jurídica que existe entre ambos. Estaremos conociendo las formas de extinción de la obligación tributaria, la determinación tributaria, y entraremos a procesos importantes ya en lo que es la parte procesal, por favor, para que tengamos ahí la inquietud, ¿verdad?, de que podamos hacer uso de nuestros libros, de los que ustedes tengan al alcance, a los que ustedes han podido obtener y darle la lectura correspondiente a la parte de doctrina. Y podemos mencionar que estaremos abarcando lo que son el procedimiento contencioso tributario. También conoceremos los recursos administrativos en materia tributaria, el procedimiento económico coactivo y los procedimientos de impugnación de las resoluciones administrativas y estaremos conociendo los recursos administrativos, específicamente el de revocatoria y el de reposición, así como los recursos en el servicio civil y las clases pasivas. También estaremos conociendo el proceso contencioso administrativo y también abordaremos las garantías constitucionales. Todo esto nos compete y por lo tanto es importante que
en la medida en que logremos avanzar, por favor, sé que tenemos un contenido, ¿verdad?, dentro de cada una de las clases, pero si podemos avanzar con la lectura, si podemos, si tenemos inquietudes, alguna interrogante, podemos hacerla llegar, ¿verdad?, para que a través de la universidad les podamos brindar el apoyo como corresponde que ustedes se merecen. Y también hacemos mención de algunas leyes que estaremos conociendo. Sin embargo, el programa sí hace mención de ciertas leyes para que ustedes consideren que es susceptible de indagatorias por parte del examinador y por lo tanto, pues es importante que ustedes consideren. No estoy mencionando que desde ya las adquieran, ¿verdad? O que desde ya las puedan obtener. Sin embargo, sí es importante mencionar que el programa hace énfasis a ciertas leyes conexas que el examinador está en toda la plena disponibilidad y derecho de poder indagarlos a cada uno de ustedes. Y es importante que al menos conozcamos cuál es el objetivo de cada una de estas leyes para que ustedes puedan en sus tiempos libres, ¿verdad?, en el tiempo que ustedes tengan preestablecido para asignarle y dedicarle a esta rama del derecho, a esta importante rama como lo es el derecho administrativo. En este apartado ustedes puedan conocer qué leyes conexas puedan ustedes tener al alcance. Podemos mencionar como ley principal, ¿verdad?, lo que es la Constitución, también la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, la ley electoral y de partidos políticos también como ley constitucional y también la ley de orden público como ley constitucional. Tenemos también la ley del organismo judicial, la ley del organismo ejecutivo, la ley del organismo legislativo, el Código Procesal Civil y Mercantil, que segura esto lo tienen. Cada una de las leyes que menciono sé que la tienen, que la que no tienen ustedes considerarán en un futuro. Cabe mencionar que en un futuro, ¿verdad?, de acuerdo a cómo las estaremos abordando, para que al menos conozcamos el objetivo de cada una de estas leyes, ya que el programa no lo sugiere y que también para que ustedes, si ustedes llegaran a ser abordados en estas áreas, ustedes puedan dominar al menos a qué se refiere el objetivo y pues sus procedimientos. Vamos entonces a mencionar que también el programa nos recomienda lo que es el Código Tributario, porque sí existe una relación directa con el mismo. La Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, pues es la administración tributaria en este orden. Tenemos también la Ley del Impuesto al Valor Agregado, tenemos la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto de Solidaridad, la Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila. También nos recomienda el Código Aduanero, Uniforme Centroamericano, la Ley de Impuestos sobre Circulación de Vehículos, la Ley de Herencia, Legados y Donaciones, importante también el Código Municipal, la Ley General de Descentralización, la de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, la Ley de Tribunal de Cuentas, que sí estaremos conociendo, ¿verdad?, para los diferentes procedimientos, la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos. Me parece que esa ley ya la deberíamos de tener dentro de nuestra librería jurídica, ¿verdad?, para que nosotros conozcamos cuáles son las acciones que debemos de realizar como funcionarios y empleados públicos. También es importante mencionar que el programa hace mención a la Ley de Contraloría General de Cuentas, la Ley del Registro Nacional de las Personas, la Ley Orgánica del ICS, la Ley Orgánica de las Universidades de San Carlos de Guatemala y la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte, así como la Ley del Registro de Información Catastral, la Ley de Fondo de Tierras, la Ley de Expropiación, la Ley de Supervisión Financiera, esas son leyes puramente bancarias, financieras, la Ley de Negociación de Divisas, de libre negociación de divisas, la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, el Código Civil, la Ley de Contrataciones del Estado, la Ley de Bancos y Grupos Financieros, la Ley de Armas y Municiones y la Ley Orgánica del Ministerio Público. Es importante entonces mencionar que son ciertas leyes, también hace mención de mucho más leyes en el ámbito en cuanto a la Ley de Comisiones de Postulación, la Ley de la Carrera Judicial. Son muchas leyes que el programa nos recomienda, a manera de que tengamos una noción a qué se refiere cada una de ellas, por lo que yo sí consideraría importante que una penúltima clase o en una última clase conozcamos al menos cuál es el objetivo de cada una de estas leyes en caso de que ustedes fueran abordados en cuanto al tema específico.
Sin embargo, sí tenemos temas puntuales, temas claros que el programa nos recomienda, ¿verdad?, para que los abarquemos, y en ese sentido, pues, nos encontramos en la semana número 3. Sé que muchas de estas leyes que hicimos mención, ustedes ya las tienen, y pues para los que no tengamos, ¿verdad?, podemos hacer mención del objetivo y de sus procedimientos para que sepamos a qué se refiere, cuál es la actividad reguladora en esta materia. Cabe mencionar entonces que la semana pasada estuvimos conociendo específicamente lo que era el derecho administrativo, así como sus principios, ¿verdad? Y en la presente clase estaremos abordando el tema de las fuentes del derecho administrativo para que conozcamos cuáles son cada una de las fuentes a que se refiere, y pues también avanzar en la medida en lo que lo logremos. En la semana pasada estuvimos socializando de manera general, atendiendo a la ley de lo contencioso administrativo, el tema de los procedimientos administrativos. Estuvimos abordando ciertos artículos de la ley, sin embargo, me permito compartir con cada uno de ustedes que eran nociones básicas y fundamentales en materia de derecho administrativo, pero en la medida en que podamos y en su oportunidad estaremos profundizando en cuanto al procedimiento administrativo y estaremos compartiendo cada uno de los pasos que se deben de llevar a cabo dentro de este importante procedimiento para que ustedes hagan las anotaciones que corresponden dentro de su ley. Entonces, vamos a iniciar con la clase mencionando, y pues siempre disculpándome, pues tenemos algunas dificultades de salud, pero sé que ustedes están muy pendientes y ustedes se merecen que brindemos la mejor de las clases a cada uno de ustedes. Vamos entonces a conocer un término general en cuanto a fuentes del derecho. Recordemos, cuando iniciamos esta importante carrera, tuvimos cursos importantes en materia de derecho, estuvimos conociendo lo que era el de introducción al derecho. En introducción al derecho, ustedes se recuerdan que estuvimos conociendo lo que eran las fuentes del derecho. Recordémonos de esos días, de esos importantes días, de esos gloriosos días cuando estuvimos conociendo lo que eran las fuentes del derecho. Y para quienes tuvieron la oportunidad de conocer lo que era el derecho romano, también ahí lo estuvimos abordando, y pues en ese sentido también tuvimos nociones generales en cuanto a las fuentes. Vamos a hacer un preámbulo entonces en cuanto a las fuentes del derecho, mencionando el término fuente y de dónde deviene. Se puede mencionar que el término fuente del derecho designa todo lo que contribuye a crear el conjunto de reglas jurídicas aplicables por y para las personas. Resaltemos entonces lo más importante en cuanto a este apartado que tenemos en pantalla, mencionando que el término fuente del derecho designa todo lo que contribuye a crear el conjunto de reglas jurídicas aplicables por y para las personas. Cabe mencionar también que un filósofo, un jurisconsulto, ¿verdad?, un estudioso del derecho, también mencionaba que en cuanto al autor Eduardo García Maínez, menciona en su obra Introducción al Estudio del Derecho, menciona que fuentes se le puede denominar a todos los hechos o acontecimientos que la vida social produce y que tiene un efecto dentro de la comunidad. Esto sería en cuanto a importante mencionar en relación a lo que es específicamente la palabra fuente. También podemos mencionar que fuente es, en sentido vulgar, es el fundamento y origen de una cosa, para que recordamos un poco en cuanto a las fuentes generales del derecho y ustedes puedan asociarlas posteriormente a las fuentes específicas en materia administrativa. Podemos mencionar también que fuente, según el diccionario de la lengua española, significa manantial de agua que brota de la tierra, principio, fundamento y origen de una cosa. Qué importante mencionar entonces antecedentes importantes en cuanto a las fuentes específicas. Y también podemos mencionar que fuente en sentido jurídico son las fuentes del derecho, manantial donde brota esto, pudiendo las fuentes ser consideradas como sentido figurado, llamándoles así, como fuentes del derecho a las diversas formas de manifestarse las normas jurídicas. Esto es entonces en cuanto a las fuentes, y tenemos clasificaciones específicas de fuentes para que las logremos ubicar. Entonces, en cuanto a lo que tenemos en pantalla, podemos mencionar que se designa a todo aquello que contribuye a crear un conjunto de reglas jurídicas que se aplican
por las personas y para las personas. Vamos a continuar entonces mencionando algunas clases o clasificación de fuentes y podemos mencionar que en la terminología jurídica tiene la palabra fuente 3 aceptaciones específicas. La primera sería la fuente formal, que se comprenden los procesos de creación de las normas jurídicas, y asimismo podemos mencionar a las fuentes reales. Distinguimos a los factores y elementos que determinan el contenido de tales normas. Podemos asociarlas entonces, en primer lugar tenemos las fuentes formales, que se comprende como todos aquellos procesos de creación de las normas jurídicas. Ya sabemos quiénes crean las normas jurídicas. Ustedes están allí en la clase, ¿verdad? Haciendo sus anotaciones. Mencionemos entonces a quién le compete la creación de las leyes y, por ende, deviene lo que son las fuentes formales, y sabemos que al organismo legislativo le compete constitucionalmente hablando lo que son la creación de las normas jurídicas. Posteriormente tenemos las fuentes formales y podemos mencionar que se distinguen a los factores y a los elementos que determinan el contenido de tales normas. Y asimismo tenemos unas fuentes históricas y muy importante que encierran el texto de una ley o conjunto de leyes. Puede aplicarse en documentos y podemos mencionar algunos ejemplos como las inscripciones y los libros como tal. También podemos mencionar entonces que, de acuerdo a la clasificación que hace de fuentes del derecho, algunos tratadistas, ¿verdad? O la mayoría de los tratadistas están de acuerdo en esta clasificación que tenemos en pantalla en este momento, en clasificar a las fuentes del derecho como fuentes históricas, como fuentes reales o materiales, también conocidas como materiales, y las fuentes formales. Vamos entonces a avanzar. Tenemos en pantalla un diagrama, ¿verdad?, en cuanto a las fuentes del derecho, y podemos mencionar que, de acuerdo a algunos tratadistas, las clasifican como fuentes formales, y ahí podemos ubicar a la legislación, podemos ubicar a la costumbre, podemos ubicar a la jurisprudencia y podemos ubicar a la doctrina. Posteriormente tenemos a las fuentes materiales o reales, ¿verdad? En este sentido, y las fuentes materiales o reales podemos mencionar que son los hechos o actos, así como los fenómenos sociales, económicos, hechos políticos, culturales y de otras índoles que contribuyen a formar la sustancia o la materia del derecho. Es decir, ¿verdad?, las circunstancias que obligan al Estado a emitir normas jurídicas en un momento o en una época determinada. Esto sería entonces en cuanto a las fuentes reales o fuentes para que ustedes las ubiquen de mejor manera. Posteriormente tenemos entonces también lo que son las fuentes formales, que las podemos ubicar como fuentes formales, mencionando en este sentido que tenemos como son estas las formas que obligan y pretenden, ¿verdad?, revestir los preceptos de conducta exterior, y asimismo, ¿verdad?, fuente formal no es más que la reunión de una fuente histórica y la fuente real, que la da como resultado de un producto que se va a materializar y a ocasionar, por ende, efectos jurídicos correspondientes. Podemos mencionar a un autor importante como lo es Eduardo García Maínez, ¿verdad? Dice que por fuente formal se entienden a los procesos de creación de las normas jurídicas. Podemos entonces mencionar que las fuentes formales tienen como objetivo, de acuerdo a la doctrina, el proceso de creación de estas normas jurídicas, y pues en ese mismo sentido, tal como lo tenemos en pantalla, hace énfasis en la legislación, en la costumbre, en la jurisprudencia y en la doctrina. La legislación, como bien todos sabemos, pues es el ordenamiento jurídico que tenemos para poder abordar cada rama del derecho. En nuestro conglomerado de leyes, ¿verdad?, es ese grupo de leyes, y pues en la jerarquía en la que corresponde, poniendo en principio y en la cúspide a nuestra Constitución. Asimismo, tenemos a la costumbre, que son todos aquellos actos o eventos que se van realizando de acuerdo a una época determinada y que pues tienen efectos jurídicos y que son de aplicación, podría ser obligatoria. Sin embargo, cabe mencionar que de acuerdo a la costumbre, la ley también hace énfasis en que se podría aplicar
en cuanto a que siempre y cuando no contravenga las disposiciones legales o las normas morales. También podríamos mencionar esto en cuanto a la costumbre puramente. La jurisprudencia, como bien sabemos, son todas aquellas resoluciones o sentencias que han sido emanadas o que se han sido emitidas por un órgano jurisdiccional competente y que tienen efectos jurídicos y que tienen fuerza de ley. Y pues la doctrina como tal, pues sabemos que existe mucha doctrina como tal, que son todos estos textos, los estudios que han hecho jurisconsultos y que pues también tienen sus efectos de acuerdo a los principios, de acuerdo a la teoría y que pues en ese sentido también tienen un efecto jurídico y también tienen fuerza de ley. Y podemos entonces en ese mismo orden mencionar que de acuerdo a la legislación se considera que es una fuente formal y que podría mencionarse que es la fuente formal más importante en el derecho y pues también se puede mencionar al autor Guillermo Cabanelas como que lo define como el conjunto de cuerpo de leyes que integran el derecho positivo vigente de un Estado. Nuevamente, podemos mencionar que estamos asociando dos teorías importantes de dos estudiosos del derecho, de dos jurisconsultos como tal, como lo fue Eduardo García Maínez y así también como lo es Guillermo Cabanelas, mencionando que tenemos a la legislación como parte de la fuente formal y asimismo en su mismo orden, jerárquicamente hablando, como fuentes del derecho, exponiendo que la legislación fue considerada o es considerada como el conjunto o el cuerpo de leyes que integran el derecho positivo vigente de un Estado. Asimismo, podemos mencionar la teoría que al respecto de ella define, ¿verdad?, lo que es el autor Eduardo García Maínez, exponiendo que en los países de derecho escrito la legislación es la más rica e importante de las fuentes formales y que se define como el proceso a través del cual uno o varios órganos del Estado formulan y promulgan determinadas reglas jurídicas de observancia general. Y las que en el nombre específico se les denomina como leyes. Esto sería entonces en cuanto a la legislación puramente hablando y se puede mencionar como tal en cuanto a este apartado. También podemos mencionar que tenemos a la jurisprudencia haciendo mención, ¿verdad?, de aquellos autos o resoluciones que han sido emitidos por un órgano jurisdiccional y que pues también tienen efectos de ley, tienen un efecto obligatorio. Podemos mencionar en ese mismo orden a la costumbre, que se puede definir como de una observancia constante y uniforme de una regla de conducta llevada a cabo por los miembros de una comunidad social. Esto sería como una definición doctrinaria en cuanto a la costumbre y se puede mencionar que la costumbre la podemos clasificar en tres categorías importantes, siendo estas la que contradice o deroga una ley que es de acuerdo al contralegim y podemos mencionar que la costumbre es la que interpreta y desde luego complementa la ley, ¿verdad?, tal como lo mencionaba, de acuerdo a la ley, siempre y cuando no contradiga, contradiga lo que son las disposiciones legales y también las normas morales. Y podemos mencionar que la costumbre es la que crea el derecho. Son teorías al respecto en cuanto a la costumbre como fuente formal y esta a su vez como fuente del derecho. Mencionando entonces que se puede hacer mención que es la que crea el derecho estableciendo una forma en donde el legislador no ha establecido ninguna clase de costumbre según la ley y en cuanto se remite a ellas es creadora de derechos en ausencia de normas específicas. Por eso se menciona que, de acuerdo a diversas teorías, la costumbre complementa la ley y tiene efectos jurídicos y también tiene una fuerza obligatoria como tal. En ese sentido podemos mencionar entonces a la costumbre. Y en cuanto a la doctrina, podemos mencionar como fuente formal del derecho, que es el conjunto de estudios y asimismo es el conjunto de opiniones que los autores del derecho realizan y a través de las cuales emiten sus definiciones como tales. Mencionando también al respecto al jurista Eduardo García Maínez definiendo a la doctrina de la siguiente manera, que se da este nombre a los estudios de carácter científico que los juristas realizan acerca del derecho, ya sea con el propósito, ¿verdad?, puramente teórico de sistematización de sus preceptos, ya sea con la finalidad
de la interpretación de sus normas y asimismo, pues, señalar las reglas de su correcta aplicación. Podemos mencionar entonces en cuanto a esto que la doctrina contribuye como un elemento útil y también necesario para fijar la interpretación de las normas en una forma racional, en una forma ordenada, tratando de mantener la unidad del sistema tras resolver las cuestiones que se presentan difíciles y controvertidas en cuanto a la legislación positiva. Esto sería entonces en cuanto a las fuentes formales, individualizando cada una de ellas, mencionando a la legislación, asimismo a la costumbre como una como supletoria de la ley, también a la jurisprudencia y en ese mismo sentido a la doctrina. En cuanto a la jurisprudencia se trata, podemos mencionar que tiene varias excepciones y se puede mencionar entonces que tenemos tribunales específicos que emiten resoluciones, que emiten sentencias y que tienen efectos, ¿verdad? Efectos específicos y que ayuda al Estado a resolver de una mejor manera las situaciones legales. Podemos mencionar entonces también que de acuerdo a la jurisprudencia se puede mencionar que las resoluciones de los tribunales que por mandato de ley son de observancia obligatoria y asimismo se puede exponer que son fuentes directas del derecho porque su función radica sustancialmente en la interpretación judicial. Recordemos que quienes emiten las leyes, las sentencias, ¿verdad? O las diferentes resoluciones que son de observancia obligatoria, pues son específicamente los jueces y pues ellos tienen un efecto de interpretación jurídica específica atendiendo a cada una de las fuentes del derecho y posteriormente se puede mencionar que la jurisprudencia tiene observancia obligatoria atendiendo a la ley. Esto sería entonces en cuanto a las fuentes formales, ya identificamos cada una de ellas, las hemos individualizado para tener un mejor concepto en cuanto a las fuentes específicas en materia administrativa. Mencionando nuevamente entonces fuentes formales, la legislación, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina, fuentes materiales o reales y asimismo las fuentes históricas. Atendiendo un poco a los antecedentes, podemos mencionar, de acuerdo a lo que tenemos en pantalla, ciertos ejemplos en materia en cuanto a las fuentes hablando, y podemos mencionar un ejemplo claro de una fuente histórica, las denominadas leyes de Indias y el código famoso, el código de Hammurabi. Los invito a cada uno de ustedes a que le demos lectura a nuestros textos, a nuestros libros en los cuales estamos basando la lectura específica de esta rama tan importante y conozcamos, ¿verdad?, que es importante hacer mención que tenemos ejemplos históricos en materia de fuentes y que se puede mencionar que en cuanto a las fuentes históricas encontramos las famosas leyes de Indias y asimismo el famoso código de Hammurabi, para que analicemos un poco más y también profundicemos en cuanto a la lectura doctrinaria en materia de las fuentes. Y tenemos en cuanto a un ejemplo claro, ¿verdad?, en lo que es las fuentes reales, podemos mencionar entonces también siempre, ¿verdad?, en cuanto a una fuente real, todo lo que se refiere específicamente a la constitución política y en cuanto a una fuente formal, podemos mencionar fuente formal, ejemplo claro de una fuente formal, podemos mencionar el proceso legislativo de una ley de acuerdo a la constitución política, ya tenemos nociones básicas, ¿verdad?, en cuanto a cómo se crea una ley y quiénes están facultados para poder presentar iniciativas de ley y cómo es que el Congreso de la República analiza esto y también asimismo desarrolla los procedimientos específicos para la creación de una ley. En este sentido tenemos en pantalla también un diagrama en cuanto a las fuentes, nuevamente hablando, para que nos queden más claras y podamos asociarlas de una mejor manera. Tenemos entonces que como fuentes del derecho, para culminar, tenemos a las reales, que son los fenómenos sociales que propician el surgimiento de una norma jurídica. Después tenemos a las históricas, que son los medios objetivos en los cuales se contienen, ¿verdad?, las normas jurídicas y constituyen el antecedente de otras. Y tenemos como muy importantes, de acuerdo a la teoría de los criterios propios de cada uno de los juristas o estudiosos del derecho, mencionando como fuentes formales que son los procesos de creación de las normas jurídicas, para que logremos ubicar cada una de ellas atendiendo a la doctrina.
Tenemos entonces siempre en pantalla las fuentes reales. Tenemos un concepto, además de ello, mencionando que estas se entienden como el conjunto de razones determinantes del contenido de las normas jurídicas. Y asimismo podemos hacer mención que hemos abordado la parte en cuanto a las fuentes históricas y asimismo las fuentes formales del derecho que, de acuerdo a la doctrina, sí las ubican en un apartado muy importante. Vamos a hacer mención que también, en cuanto a las fuentes se refiere, lo podemos ubicar en nuestra ley del organismo judicial, específicamente en nuestro artículo 2 de la ley del organismo judicial, mencionando lo siguiente. Fuentes del derecho y, por favor, todos hacemos las anotaciones que corresponden a nuestro artículo número 2, mencionando que la ley es la fuente del ordenamiento jurídico. ¿Qué establece la ley del organismo judicial? La ley del organismo judicial establece tal como fuente, ¿verdad? Fuentes del derecho, a que la ley es la fuente del ordenamiento jurídico. Asimismo, menciona a la jurisprudencia que la complementará. La costumbre regirá solo en defecto de la ley aplicable o por delegación de la ley. ¿Qué quiere decir? Que la costumbre únicamente regirá en defecto, ¿verdad? O en ausencia de la ley o porque la ley propia le delegue tal facultad, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte aprobada. Esto es en cuanto entonces a la ley del organismo judicial, para que hagamos las anotaciones donde correspondan y mencionemos que la costumbre regirá solamente en defecto de la ley aplicable o por delegación de la ley como requisito, siempre que no contraríe, ¿verdad?, a la moral, al orden público y que resulte aprobada. Esto sería en cuanto a materia del organismo, la ley del organismo judicial, para que consideremos que tenemos una base legal, un sustento legal específico en el artículo 2 de la ley del organismo judicial, haciendo mención a que la unifica en cuanto a la doctrina. También hace mención la propia ley que la principal fuente es la ley y que pues también existe jurisprudencia al respecto y que ésta la complementará únicamente. Sin embargo, en cuanto a la costumbre, únicamente regirá en defecto de la ley y siempre que ésta le delegue tal facultad y que no sea contraria a la moral, al orden público y que resulte meramente aprobada. Esto es entonces en cuanto a la ley del organismo judicial y en cuanto a las fuentes del derecho. Ahora sí entramos, importante mencionar en cuanto a las fuentes del derecho administrativo para que tengamos nociones básicas y nociones generales en cuanto a ellas. Tenemos entonces en cuanto a las fuentes del derecho administrativo, podemos mencionar nuevamente a lo que se refiere a la ley, a la jurisprudencia, a la doctrina y asimismo a la costumbre. Ya hemos ubicado a cada una de ellas dentro del apartado correspondiente, haciendo mención que pues la ley es el conjunto, el conglomerado de todas las leyes en cuanto a la jerarquía y al orden normativo en Guatemala. La jurisprudencia, nuevamente, tal como lo mencionaba, son resoluciones judiciales que tienen obligatorias, ¿verdad? La doctrina, pues, es todo este conglomerado de análisis, de conceptos, de teorías, de criterios que tenemos al respecto en cuanto a la materia o a la rama del derecho administrativo, y a la costumbre ya sabemos que son acontecimientos que se van dando de acuerdo a las actividades propias en la medida en que va evolucionando un conglomerado social y asimismo tienen fuerza de ley. Sin embargo, solamente se aplicarán si la propia ley le faculta para tal efecto o en cuanto a no contraríe las normas morales. Esto es entonces, y podemos mencionar algunas fuentes del derecho administrativo, mencionando que la doctrina ha adoptado distintas fuentes, dividiéndolas en fuentes positivas y asimismo en fuentes racionales. Importante entonces mencionar que, atendiendo a lo que la doctrina hace énfasis al respecto, mencionando que las divide en fuentes positivas y asimismo en fuentes racionales. Las primeras entonces comprende lo que es la Constitución Política de la República, también menciona a la ley, también hace énfasis en cuanto a los reglamentos y también hace énfasis en cuanto a los tratados específicos. Podemos mencionar entonces que, atendiendo a lo que son los tratados, se puede mencionar que
En cuanto a los tratados, podemos mencionar al respecto que es el testimonio escrito de los acuerdos entre dos o más personas jurídicas internacionales con el objeto de crear, con el objeto de confirmar, modificar o extinguir derechos, deberes, relaciones, instituciones, órganos, organismos o reglas de índole internacional o de uniformidad legislativa y de protección individual y de protección externa. Esto sería entonces en cuanto a lo que son los tratados específicamente hablando, y podemos mencionar que los convenios también, ¿verdad? Los convenios internacionales son acuerdos suscritos por los representantes de dos o más estados acerca de una materia determinada. Recordemos que hay diversos convenios, hay diferentes tratados en diferentes ámbitos a que se refiere y que los podemos ubicar específicamente para conocer lo que son las fuentes del derecho administrativo y, pues, en ese mismo sentido, las divide en fuentes positivas. También podemos mencionar que, en cuanto a los reglamentos se refiere, podemos hacer énfasis en que es un conjunto de normas jurídicas de carácter abstracto e impersonal que expide el organismo ejecutivo. Recordemos que el organismo ejecutivo es quien puede emitir estos reglamentos también, ¿verdad? Y que es de uso y facultad propia, y que tiene por objeto facilitar la exacta observancia de la ley expedida por el organismo legislativo. La atribución de la facultad reglamentaria al organismo ejecutivo se justifica desde el punto de vista de la práctica como tal, por la necesidad de aligerar la tarea de dicho órgano. En este sentido, tenemos entonces ya lo que es específicamente hablando en cuanto a la identificación o individualización de lo que se refiere específicamente en cuanto a la fuente del derecho administrativo, haciendo mención que de acuerdo a la doctrina las divide en fuentes positivas y asimismo en fuentes racionales. En la medida en que vayamos avanzando, vamos a ir conociendo cómo se van dividiendo administrativamente hablando las fuentes del derecho en materia de esta rama tan importante. Y también tenemos a las fuentes racionales ubicando o haciendo mención que comprende a la costumbre, a la jurisprudencia, a la doctrina científica y a los principios generales. Recordemos que en la clase anterior hablábamos acerca de los principios específicos en materia administrativa y puntualizamos ciertos principios atendiendo a las características propias también del derecho administrativo como tal. Y pues también se hace mención en cuanto a la doctrina científica específica, al estudio exhaustivo que se hace en cuanto a esta rama tan importante del derecho. En ese sentido, podemos mencionar entonces que tenemos dos clasificaciones y que estaremos avanzando para conocer muchas más. Podemos mencionar entonces la clasificación de las fuentes del derecho administrativo. Recordemos entonces que el contenido que estamos abordando en la presente clase también está cargado en la plataforma específica de la universidad y que también ustedes pueden hacer uso de ello y que también es importante que ustedes consideren, ¿verdad?, hacer las anotaciones que corresponden para poder responder a las preguntas de estudio que dejamos al finalizar cada una de las clases atendiendo a la semana que corresponde. Podemos entonces mencionar, de acuerdo a la clasificación de las fuentes del derecho administrativo, que tenemos fuentes del derecho administrativo, siendo esta en la fuente principal, ¿verdad? Fuente número 1 del derecho administrativo se puede asignar a lo que es la Constitución, la ley, los tratados internacionales, como bien lo estábamos mencionando anteriormente, los decretos ley, los reglamentos, asimismo a la costumbre como tal, a la jurisprudencia, a la analogía de la ley. Es importante hacer énfasis en cuanto a la analogía propia de la ley y a los principios generales del derecho, así como a la doctrina. Qué importante mencionar entonces que las fuentes del derecho administrativo inician, ¿verdad? Se debe considerar de acuerdo a la jerarquía como principal fuente a la Constitución y de ella misma van derivándose todas estas, considerando las leyes, considerándose los tratados internacionales, también hace énfasis y los ubica como tal a los decretos ley,
a los reglamentos, porque tienen fuerza de ley, a la costumbre, que también tiene efectos jurídicos, a la jurisprudencia, porque es de observancia obligatoria todas esas resoluciones o sentencias que son emitidas por los órganos jurisdiccionales correspondientes, y pues también a la analogía de la ley, haciendo mención que también los principios generales del derecho y la doctrina son fuentes del derecho administrativo. Y tenemos una segunda clasificación de las fuentes del derecho administrativo a las fuentes supletorias, y entre ellas podemos mencionar a las siguientes. Entre las colocadas como fuentes del derecho administrativo tenemos a las siguientes, y se pueden mencionar como principal fuente supletoria a la jurisprudencia como tal, y les voy a mencionar por qué. Es importante que existan bases, que existan ya hechos o actos puramente, previamente establecidos, a través de los cuales se pueda basar para la correcta aplicación de las fuentes administrativas como tal. Si existen sentencias, si existen resoluciones que emanan de un órgano jurisdiccional y que tienen fuerza obligatoria, quiere decir que estas van a ser fuentes supletorias en materia de fuentes del derecho administrativo. Entre ellas también se colocan a lo que es el derecho civil, al derecho procesal, al derecho mercantil, al derecho penal y al derecho laboral. Estas serían como fuentes supletorias, y también hace mención de los principios generales del derecho. Recordemos que mencionamos en las clases anteriores que principio es el punto de partida de algo, ¿verdad? Y que pues tenemos diferentes principios en materia administrativa, atendiendo al principio de juridicidad, al principio de legalidad, al principio de equidad, diferentes clases de principios que estuvimos mencionando y que ustedes pueden profundizar de acuerdo al contenido de los libros que ustedes estén abordando dentro de su estudio correspondiente. Cabe mencionar entonces que dentro de estas fuentes supletorias tenemos, por ejemplo, a la ley, tenemos, por ejemplo, a la costumbre, y pues también nuevamente mencionando, y que es muy importante, lo que es la jurisprudencia como tal. Esta sería una clasificación de las fuentes del derecho administrativo como fuentes del derecho administrativo y como fuentes supletorias como tal. Vamos a mencionar cada una de ellas ya en materia de derecho administrativo para que las asociemos y las ubiquemos de mejor manera. Recordemos que en la presente clase estamos desarrollando el contenido de las fuentes del derecho y de fuentes del derecho administrativo y la forma en que cada una de ellas se van desarrollando. Mencionemos entonces que la doctrina hace énfasis en cuanto a cierta clasificación de fuentes en materia administrativa. Como fuente principal ubica a la ley como producto de la actividad legislativa o de la legislación, y esa es la que se considera como fuente formal del derecho. Esto ya en materia administrativamente hablando, sin embargo, si ustedes se pueden dar cuenta, tienen una relación directa o que versa puramente sobre el mismo efecto. Sin embargo, es importante que las asociemos ya en cuanto a la rama del derecho administrativo. Y también hace mención que comprende los procesos por el cual uno o varios órganos del Estado promulgan determinadas reglas jurídicas. Consideremos entonces que hacíamos mención anteriormente que a quién le compete la facultad constitucionalmente hablando de crear las leyes, y sabemos muy bien que es al Congreso de la República quien tiene la facultad, de acuerdo a la Constitución, de crear leyes de acuerdo a los procedimientos específicos que la Constitución regula. Y en ese mismo sentido hace mención del tratado, que lo considera como fuente jurídico-administrativo. Comprendemos como convenios que estipulan entre sí dos o más estados u otros entes. Es importante entonces mencionar esto con relación específica a las fuentes y en cuanto a la ley y a los tratados puramente hablando. Vamos a mencionar ciertas fuentes que podemos ubicar. Espero que tengan al alcance su constitución política, por favor, en este momento, para que logremos subrayar o resaltar ciertos artículos a través de los cuales estaremos ubicando ciertas fuentes
del derecho en materia administrativa para que ustedes puedan dar una respuesta correcta al momento de ser abordados, al momento de ostentar su examen profesional, su examen técnico profesional. Ustedes pueden ubicar menciónenme ciertas fuentes del derecho administrativo constitucionalmente hablando y ustedes inmediatamente se remiten a esos artículos y pueden irlos desarrollando de mejor manera. Vamos a mencionar entonces a las normas que contempla la actual Constitución Política de la República de Guatemala y que deben, ¿verdad?, ser consideradas como fuentes del derecho y, pues, en ese mismo sentido, como fuentes del derecho administrativo para que ustedes las vayan subrayando. Tenemos al artículo número 12, recordemos que estuvimos abordando el artículo número 12 como el derecho a defensa, ¿verdad? Y mencionamos en cuanto a este importante artículo que, en su defecto, por no tener dentro de las normas administrativas un derecho de defensa administrativo, supletoriamente nos remitimos a la Constitución y hacemos uso correcto de este artículo número 12 para poder acudir a este derecho de defensa. Esto es en cuanto al artículo 12, en cuanto al derecho de defensa. También nos podemos remitir al artículo 15, por favor, en cuanto a que la ley no tiene efecto retroactivo. Esta sería considerada como una fuente administrativa constitucionalmente hablando para que ustedes la ubiquen. También podemos remitirnos al artículo número 28, en cuanto a las peticiones que deben resolverse en un plazo de 30 días. No sé de qué color ustedes estén ya considerando forrar sus leyes en materia administrativa, pero es importante mencionar que las leyes que comentamos al inicio de la clase son leyes que nos recomienda el programa y que existen leyes en materia civil, en materia constitucional, existen leyes en materia laboral, en materia tributaria, pero en cuanto a las leyes puramente en materia administrativa, ustedes deberían de considerar ya poder ubicarlas con un color específico para que ustedes las puedan individualizar y saber inmediatamente que aunque tengan relación directa, una relación conexa con otras ramas del derecho, ustedes las pueden asociar administrativamente hablando y se les facilita lo que es su correcto desenvolvimiento al momento de poder ostentar a su examen. Vamos entonces a mencionar en cuanto al artículo 28 de la Constitución, en cuanto a las peticiones que debe resolver los órganos administrativos en un plazo específico de 30 días, por favor, para que ustedes lo anoten como tal. También no sé de qué color ustedes consideren hacer las anotaciones o subrayar en cuanto a los plazos, ¿verdad? Personalmente recuerdo que lo hacía con un color rosa, sin embargo, ustedes lo pueden hacer con el color que consideren y que, pues, en cuanto al artículo 28 de la Constitución, sí nos remite puramente a un plazo importante en cuanto a los 30 días hablando. Podemos mencionar también en cuanto al artículo 30, refiriéndonos a la publicidad de los actos administrativos, por favor, para que lo consideremos y que ustedes, pues, sepan en dónde pueden ubicar las fuentes del derecho administrativo dentro de la Constitución y ustedes pueden hacer mención de estos artículos. Artículo 30, publicidad de los actos administrativos. Artículo 31, acceso a los archivos y a los registros públicos, ¿verdad? Porque los de la administración pública son públicos a menos que hayan sido reservados como tal y que en ese sentido no puedan ser compartidos. Podemos también mencionar al artículo 32 de la Constitución con la obligación de objeto de citaciones a oficinas públicas. Por favor, podemos mencionar también en ese mismo orden al artículo 44, ¿verdad? Como la jerarquía de la Constitución sobre otras leyes, que también tenemos el principio de supremacía constitucional en ese artículo, o principio de superlegalidad constitucional, como ustedes consideren denominarlo. Y también tenemos en ese mismo orden, podemos mencionar el artículo, podríamos hacer énfasis en cuanto al artículo 44, al artículo 171 también de la Constitución, para que ustedes consideren que ahí podemos ubicar la primacía de emitir leyes por el Congreso de la República, ya lo estábamos socializando anteriormente. También podemos hacer mención del artículo 175 también de la Constitución, en cuanto al principio de reserva de la ley.
Y posteriormente podemos remitirnos al artículo importante 221. Me parece que en este artículo también ya hemos hecho algunas anotaciones en el artículo 221. Vamos a ver, remitámonos a este importante artículo. Y sí, me parece que estuvimos ahí ubicando lo que era el principio de juridicidad, estuvimos socializando en cuanto a lo que es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en cuanto al principio de juridicidad se refiere, y en ese mismo orden podríamos mencionar que ahí tenemos el inicio, ¿verdad?, del proceso contencioso administrativo en el artículo 18, también lo podemos asociar de nuestra ley de lo contencioso administrativo, por favor. Podríamos concatenar entonces estos dos artículos y también tenemos lo que es el principio de legalidad que remite el artículo 239 también de la Constitución, para que ustedes consideren que cuando ustedes deban desenvolverse o desarrollar el tema en cuanto a las fuentes en materia de derecho administrativo y que las ubiquen dentro de la Constitución, ustedes pueden hacer uso de estos ejemplos y poder ubicar las fuentes específicas dentro de la Constitución y que ustedes puedan darle la lectura como corresponde y ejemplificar cada uno de ellos, iniciando pues con el derecho de defensa, considerando que no tenemos un derecho de defensa como tal en materia administrativa, pero en ese mismo orden podemos hacer uso del derecho constitucionalmente hablando de defensa. Vamos entonces a mencionar que en pantalla nos remitimos nuevamente a la pantalla, por favor, y hacemos mención de la ley como fuente formal del derecho y tenemos a los tratados considerando como fuente jurídico administrativo a el tratado como tal. Hicimos mención de que los tratados pues son aquellos acuerdos que hacen dos o más estados y que convienen, ¿verdad?, en la correcta aplicación de cada una de sus normas atendiendo a la jurisdicción que corresponde. Y podemos mencionar entonces que el tratado se considera como fuente jurídico administrativa porque comprende convenios que estipulan dos o más estados o entes como tal. También se puede asociar a las fuentes en cuanto a los reglamentos, por favor, para que los ubiquemos a los reglamentos, y podemos mencionar como reglamentos a la manifestación escrita unilateral de voluntad del Poder Ejecutivo que crea estatus generales, impersonales y objetivos. Hacíamos mención anteriormente de una definición en cuanto a los reglamentos para que ustedes las consideren y poder considerar que a qué se refiere específicamente en cuanto a los reglamentos, y dijimos que en cuanto a los reglamentos se puede mencionar que es un conjunto de normas jurídicas de carácter abstracto e impersonal que expide específicamente un organismo denominado ejecutivo en uso de una facultad propia que se le delega, ¿verdad? Y que tiene por objeto facilitar la exacta observación de las leyes expedidas por el organismo legislativo. También se puede mencionar que la atribución de la facultad reglamentaria al organismo ejecutivo se justifica desde el punto de vista práctico por la necesidad, ¿verdad?, de aligerar la tarea del organismo legislativo, relevándolo de las necesidades de desarrollar y contemplar en el detalle de las leyes para facilitar su mejor ejecución, teniendo en cuenta pues que el objetivo, ¿verdad?, es que el organismo ejecutivo está en mejores condiciones de ejecución, considerando que a este organismo es específicamente a quien le compete emitir las leyes, y pues también el organismo ejecutivo como tal puede emitir ciertos reglamentos. Entonces tenemos en cuanto a los reglamentos puramente hablando este concepto. Ahora nos vamos al Estado como ente y podemos mencionar que también la propia doctrina hace mención que dentro de las fuentes del derecho administrativo tenemos al Estado. Recordemos que en la clase número 1, que correspondía a la semana número 1, hicimos énfasis en cuanto al Estado, sus atribuciones, cómo las delega. Hicimos mención de los elementos puramente del Estado en cuanto al territorio, a la población, a los habitantes, etcétera. Hicimos mención en cuanto a ello y podemos mencionar que también el Estado es considerado como una fuente puramente hablando en materia administrativa, y veamos por qué. Estado como ente, el Estado crea y reconoce una gama de personas
de derecho público a los que le confiere cierto poder normativo delimitado. Este poder entonces es denominado autonomía y de él proviene un ordenamiento derivado. En este apartado podemos entonces considerar que, de acuerdo a la doctrina, denomina al Estado como un ente y este a su vez, ¿verdad?, se considera como una fuente puramente hablando porque el Estado crea y también reconoce a las personas de derecho público y pues se les confiere, ¿verdad? El Estado le confiere ahí sí que al poder administrativo le confiere cierto poder normativo que también lo va delimitando. Y este poder también es considerado como autónomo y se considera que de él proviene un ordenamiento jurídico derivado. Tenemos entonces dos elementos o dos fuentes importantes también del derecho administrativo. Número uno, los reglamentos y al Estado como ente. También tenemos que considerar que fuentes del derecho administrativo, la doctrina también tiene ciertos lineamientos en cuanto a que se considera como fuentes del derecho administrativo las instrucciones y las circulares. ¿Por qué? Porque pues tienen efectos obligatorios, tienen observación obligatorios y tienen efectos de ley. Veamos por qué y veamos a qué se refiere en cuanto a las instrucciones y a las circulares en materia administrativa. Denominan órdenes generales de servicio o reglamentos internos. Se denominan, ¿verdad?, como tales como órdenes generales en cuanto a servicios se refiere o en cuanto a reglamentos internos. Recordémonos que los órganos administrativos tienen diferentes funciones. Sin embargo, cada una de las funciones que los órganos o los entes administrativos realizan y practican se derivan de cierta normativa. Esta normativa es denominada como órdenes generales de servicio o también aquellos reglamentos internos que cada órgano administrativo debe de aplicar. Esto es en materia de las instrucciones y las circulares. Recordémonos que estamos en el estudio en cuanto a la materia del derecho administrativo y pues en ese sentido también podría considerarse que tiene efecto y una observancia obligatoria las instrucciones y las circulares. También podemos mencionar a la costumbre que también la aparta, ¿verdad?, en este mismo sentido como una norma jurídica que no está escrita, pero que ha pasado por el proceso de una formación legislativa de acuerdo a su aplicación adecuada y pues también la ley del organismo judicial hace mención o preceptúa que la costumbre será derivada, ¿verdad?, de la misma ley, sin embargo, podría tener un efecto aplicatorio siempre y cuando no tergiverse o no contradiga lo que preceptúa la ley o que esta misma haga mención o la sugiera y que también no contradiga las normas morales. Esto lo encontramos claramente en lo que se refiere al artículo número 2 de la ley del organismo judicial para que consideremos cada uno de estos artículos y que también los analicemos al finalizar la presente clase y que también logremos responder de forma correcta a las preguntas de estudio que dejamos a cada uno de ustedes y pues cabe mencionar cada uno de los contenidos que tenemos de acuerdo a las preguntas que hacemos a ustedes, preguntas de estudio que es parte, ¿verdad?, de los procedimientos que se están implementando para que ustedes culminen de la mejor manera cada una de las etapas que deben de llevar en este estudio o en este curso. Ustedes deben responder a las preguntas. Vamos entonces a considerar que también de acuerdo a los procedimientos o de acuerdo a lo que son las fuentes en materia administrativa, también la doctrina la podría o la considera como tal a la pura práctica administrativa. Y veamos por qué. Consiste de la administración respecto de la ley, es decir, que va determinando la existencia de ciertas reglas de aplicación que proceden del ejercicio constante y uniforme. Recordemos entonces que, si bien es cierto, todos los procedimientos administrativos se realizan en orden y en la correcta aplicación de las ramas en materia administrativa o de las leyes administrativas, podemos hacer mención que la práctica administrativa se lleva a cabo de acuerdo a esta misma normativa.
y que consiste en la propia administración que va respetando la ley, ¿verdad? Que va determinando la existencia de ciertas reglas que se deben aplicar o que son de aplicación y que proceden del ejercicio constante y uniforme de esta práctica como tal. Recordemos que el derecho administrativo es amplio, el derecho administrativo tiene ciertos procedimientos. Para recordar, ¿verdad?, que estamos únicamente conociendo lo que es la parte sustantiva, estamos abordando la parte sustantiva como tal, debemos agotar la parte sustantiva para podernos remitir inmediatamente a la parte procesal. Recordemos que ustedes dentro de su estudio, ustedes deben de abordar las dos áreas, la parte sustantiva que se va a abordar dentro de un grupo de clases o de semanas, ¿verdad? Y posteriormente ya nos estaremos remitiendo a la parte procesal. Y pues la semana pasada estábamos socializando lo que era el procedimiento administrativo, pero no abordamos los pasos específicos en cuanto a este procedimiento tan importante. Solamente hicimos énfasis en ciertos artículos que establece la ley de lo contencioso administrativo porque estábamos identificando las formas en que se va a aplicar. Por ejemplo, en cuanto a las notificaciones, hicimos mención la forma en que se puede notificar en cuanto a los procedimientos administrativos, pero es importante para quienes no tuvieron su código, ¿verdad?, su ley en ese momento, no lo estaremos abordando más adelante, estaremos haciendo las anotaciones en donde corresponde y considero que ustedes ya lo tienen, tienen todas las anotaciones dentro de sus leyes porque ustedes ya abordaron estos cursos específicos de acuerdo a su pensum de estudios. Sin embargo, ¿verdad?, es importante que nuevamente hagamos el estudio completo de todas estas normas que estuvimos mencionando y que se complementaban con las normas del derecho tributario. Recordemos que el derecho tributario realiza sus procedimientos de acuerdo a los procedimientos administrativos, pues son puramente de esa materia. Y podemos mencionar entonces también que hacía énfasis en cuanto al derecho civil, podemos mencionar en cuanto a las obligaciones también de una relación directa, al derecho penal, porque también existe un apartado específico en el Código Penal en cuanto a las sanciones, ¿verdad? Y pues también nos remite al derecho penal y también haciendo uso de la misma. Podemos entonces hablar un poco en cuanto a la analogía de la ley, mencionando que corresponde la aplicación de un principio o de un conjunto de principios a casos jurídicos semejantes. ¿Qué quiere decir entonces? La analogía de la ley hace mención que en cuanto al derecho administrativo se refiere, podemos hacer uso de los principios, podemos hacer uso del conjunto de principios o podemos hacer uso de casos jurídicos semejantes. Y nuevamente voy a mencionar algo que hemos venido socializando con cada uno de ustedes y nos remitimos inmediatamente a una fuente importante que yo hacía mención cuando les pedí a cada uno de ustedes que resaltáramos algunos artículos de la Constitución para que ustedes lograran ubicar ciertas fuentes en materia administrativa, pero nos vamos a la analogía de ley. ¿Qué sucede con el artículo 12 siempre de la Constitución? Existe un derecho de defensa y la Constitución nos remite al artículo 12 y le podemos dar lectura inmediatamente al artículo 12 para quienes no han estado en las clases, por favor. Podemos inmediatamente darle lectura a lo que es el artículo 12 y podemos hacer mención de lo siguiente. Artículo 12, derecho de defensa. Estamos en la Constitución política. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo a la analogía de la ley, conociéndola como una fuente como tal, administrativamente hablando, podemos hacer uso del derecho de defensa y que la defensa de la persona y sus derechos son inviolables administrativamente hablando. Nadie administrativamente podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, ¿verdad? Ustedes tienen derecho, de acuerdo al procedimiento administrativo, de ser citados. Existen plazos específicos que se deberán de llevar a cabo y que los órganos administrativos deben cumplir porque existe fundamento legal como tal y existen los recursos correspondientes a manera de defensa. Asimismo, menciona que
Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, sin haber sido escuchado y sin haber sido vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna puede ser juzgada por tribunales especiales o tribunales secretos, ni por procedimientos que no estén previamente establecidos. ¿Qué quiere decir entonces? Que ya que no tenemos un procedimiento en cuanto al derecho de defensa como tal, hacemos la analogía de la ley y nos remitimos inmediatamente a este importante artículo. Por eso, en cuanto a las fuentes del derecho en materia administrativa, la analogía hace mención que corresponde la aplicación de un principio o de un conjunto de principios a casos jurídicos que tengan semejanza, a la cual sí podría aplicarse atendiendo la materia de que se trata. Conociendo, ¿verdad?, de que la Constitución, por ser la ley suprema del Estado, ¿verdad?, encierra todos los apartados específicos en cuanto a las diferentes ramas del derecho. Por eso les pedí a ustedes que individualizáramos ciertos artículos y que pues en la medida en que logremos asociemos los casos semejantes en materia administrativa. Ejemplo de ello pues fue el artículo número 12. Vamos entonces a profundizar un poco en cuanto a la jurisprudencia y tenemos en pantalla un concepto específico en cuanto a jurisprudencia se refiere y la asociamos inmediatamente al derecho administrativo, mencionando que la jurisprudencia como fuente del derecho administrativo es un conjunto de principios y doctrinas contenidas en las decisiones de los órganos jurisdiccionales. ¿A qué se refiere esto específicamente? Podemos hacer mención de las sentencias, de todas las resoluciones que emite, ¿verdad?, estos órganos jurisdiccionales competentes. Con relación a nuestro ordenamiento positivo, es posible afirmar que tiene el carácter de fuente indirecta. Claro, tiene carácter de fuente indirecta porque podríamos mencionar que la fuente directa es la ley, pero ya lo hemos mencionado anteriormente, supletoriamente se estará haciendo uso de la jurisprudencia. Cuando existe un caso concreto, cuando ya existe una sentencia, cuando ya existe una resolución, administrativamente hablando, podemos hacer uso de esa jurisprudencia para poder solicitar al órgano o al ente competente que se nos resuelva de la misma manera en base a la jurisprudencia ya citada. Podemos también mencionar entonces que en cuanto a la jurisprudencia, con relación a nuestro ordenamiento jurídico, también la denomina como una fuente indirecta, o sea que, es decir, que es un simple medio de información para resolver casos. Sin embargo, administrativamente hablando, sí, no es una simple o un simple medio de información, es de observancia obligatoria. Ya le dimos lectura anteriormente y la jurisprudencia sí es importante como una fuente de derecho administrativamente hablando. Entonces tenemos pues que fuentes y hace mención que es el conjunto de decisiones de los jueces, tanto los administrativos como los constitucionales. Ven ustedes entonces la relación directa que se hace en cuanto a en la materia administrativa y a la materia constitucional. Y mencionamos entonces como fuentes que en materia administrativa es el conjunto de decisiones de los jueces, tanto los jueces en materia administrativa como los jueces constitucionales. Recordemos entonces que tenemos órganos jurisdiccionales en materia administrativa competentes y que pues en ese mismo sentido tienen la obligación, tienen la potestad, ¿verdad?, de resolvernos de acuerdo a los procedimientos específicos. Ejemplo de ello, nos podemos remitir inmediatamente al artículo 221 de la Constitución y le damos lectura nuevamente a ese artículo. Vamos al artículo 221, por favor, mencionando que ahí podemos ubicar al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. ¿Qué sucede entonces? El Tribunal de lo Contencioso Administrativo que preceptúa el artículo 221 de la Constitución, atendiendo al principio de juridicidad, tiene la potestad de decisión de los jueces tanto en el ámbito administrativo como constitucional. Y a esto deviene porque la jurisprudencia es una fuente del derecho administrativamente hablando.
Podemos mencionar entonces que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo tiene como función la de contralor de la juridicidad, de la correcta aplicación de la justicia, de la administración pública, y tiene atribuciones para conocer, en caso de contienda por actos o resoluciones de la administración y de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado, así como en los casos de controversias derivadas de contratos y también de concesiones administrativas. Hablando un poco en cuanto a este pequeño apartado que establece el artículo 221, se puede mencionar que en la medida en que estemos conociendo la parte sustantiva en materia administrativamente hablando, trataré de avanzar lo más que podamos, ¿verdad? Lo que nos sea posible para que ustedes tengan conceptos profundos, pero también es importante que ustedes le den la lectura que corresponde a cada uno de estos apartados. Les pido, por favor, que descarguemos el programa, que ustedes hagan uso de los textos, que hagan uso de las leyes, de los libros que nos recomienda, para que logremos avanzar cada uno de los apartados. En cuanto a los procedimientos, considero pues que es importante que si ustedes tienen la oportunidad de darle lectura desde ya, ¿verdad?, a ciertas leyes o a ciertos códigos, es importante que lo hagamos y que avancemos. Sin embargo, en la medida en que corresponda a cada una de las semanas y a cada una de las clases, estaremos anotando y estaremos individualizando cada uno de los pasos que cada uno de los procedimientos lleva. Por eso, en la clase anterior estuvimos socializando únicamente a manera de tener conceptos, a manera de tener la noción de forma generalizada en cuanto al procedimiento administrativo, pero personalmente no les mencionaba que el paso número 1 o el paso número 2 o en la medida en que se fuera desarrollando el procedimiento, porque tenemos una clase específica de ello, pero sí es importante que ustedes se vayan desde ya familiarizando con la ley de lo contencioso administrativo, que ustedes vayan conociendo los apartados y que vayan conociendo en base a qué se llevan a cabo estos importantes procedimientos. Entonces, en ese sentido, podemos mencionar que esto es en cuanto a la jurisprudencia y que la jurisprudencia, pues, es el conjunto de decisiones de los jueces, ¿verdad? Tanto los administrativos como los constitucionales, y pues por eso inmediatamente nos remitimos al artículo 221 para que ustedes sepan que constitucionalmente hablando, sí tenemos un tribunal de lo contencioso administrativo, el cual tiene constitucionalmente hablando nuevamente la potestad de emitir decisiones en su rol de juez, y pues estas resoluciones que emiten los jueces son jurisprudencia, tienen efectos de observancia obligatoria, y el derecho administrativo lo denomina como fuente puramente administrativamente hablando. Vamos entonces, previo a que continuemos con las preguntas de estudio, sí me gustaría que, atendiendo a que siempre hacemos énfasis en cuanto a la ley de lo contencioso administrativo, nos remitamos inmediatamente y que conozcamos ciertos apartados como en todas las semanas y que ustedes se vayan familiarizando con la ley como tal. Mencionábamos la semana pasada, ¿verdad?, en cuanto a los procedimientos como tales, hacíamos mención de ciertos artículos, le dimos la lectura a ciertos artículos, pero es importante que mencionemos que no hemos llegado a la clase específica en cuanto a conocer el procedimiento administrativo, a conocer los recursos administrativos y a conocer el proceso de lo contencioso administrativo. Sin embargo, sí considero que desde ya y en la medida en que logremos avanzar, le demos lectura. Mencionábamos entonces que en el artículo número 1 tenemos un derecho de petición, ¿verdad? Y yo les pedía que lo concatenáramos con el artículo número 28 de la Constitución Política para que ustedes puedan saber que administrativamente hablando podemos hacer uso principalmente del derecho de petición que establece el artículo 28, constitucionalmente hablando, y también en el artículo número 1 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, mencionando que aquí o es el punto de partida, el inicio del procedimiento administrativo, el derecho de petición que tenemos de poder acudir a un órgano de la administración pública a solicitar ciertas peticiones. Y podemos mencionar que lo concatenamos con el artículo 28 porque este artículo nos permite pedir, este artículo nos permite tramitar y este artículo nos permite tener el derecho de que se nos resuelvan las peticiones que hacemos. Y en ese mismo sentido podemos mencionar que
De acuerdo al artículo número 1, las peticiones que se dirijan a los funcionarios o empleados de la administración pública deberán ser resueltas y deberán ser notificadas dentro del plazo de 30 días. Mencionábamos entonces que ustedes pueden subrayar este plazo o los plazos con el color que ustedes correspondan. Personalmente, sí me gustaría que ustedes pudieran considerar desde ya darle lectura a ciertas leyes que el mismo programa nos recomienda, pero sí es importante que atendiendo a que hacemos mención de los funcionarios, de los empleados públicos, le podamos dar lectura a la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos para que conozcamos cuál es el rol de cada uno de ellos o cuál es el rol que tenemos, ¿verdad? Si somos servidores públicos, o si algunos tienen la oportunidad de ser funcionario público también, ¿verdad? Qué importante, para que ustedes conozcan qué es lo que la misma Constitución establece, qué es lo que sí podemos hacer, qué es lo que la ley sí nos permite hacer, cuáles son nuestras obligaciones y cuáles son nuestras responsabilidades como tal, para que consideremos poder obtener esta ley y que sí desde ya le podamos dar el mejor uso y pues porque es importante mencionar que vamos identificando a los servidores, a los funcionarios, pero no sabemos cuál es su rol como tal, por lo que sí recomiendo que le demos lectura a la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos, por favor, dentro de las leyes conexas que recomienda el programa. Y en ese mismo sentido podemos mencionar que tenemos una providencia de trámite, ¿verdad? En el mismo artículo y también tenemos principios puntuales en materia administrativa que establece el artículo número 2 de la Ley de lo Contencioso Administrativo y hace énfasis en cuanto a la forma de las resoluciones administrativas, las cuales deberán ser emitidas por los órganos correspondientes o por la autoridad competente. Y también mencionábamos la parte en cuanto a las notificaciones, ¿verdad? Ya que esos son puros tecnicismos los que hemos mencionado para poder profundizar en cuanto al procedimiento administrativo y mencionábamos que de acuerdo a las notificaciones, estas pueden ser personales, estas pueden ser por correo previamente certificado. De acuerdo a lo que establece el artículo número 3 en cuanto a la forma. Y menciona que las resoluciones serán notificadas a los interesados personalmente, citándolos para el efecto o por correo que certifique la recepción de una cédula de notificación. Y también mencionábamos que la propia ley no hace énfasis en cuanto a un plazo específico, un plazo general, y pues que en ese mismo sentido podemos mencionar que esto nos remite al artículo número 3. También mencionábamos algunas clases de resoluciones que establece el artículo 4 de la ley, mencionando que estas pueden ser providencias de trámite y también a su vez pueden ser resoluciones de fondo y que pues las resoluciones de fondo serán razonadas y que atenderán exclusivamente el fondo del asunto y serán redactadas con claridad y asimismo con precisión. También hablábamos de un artículo importante y que es de uso diario, ¿verdad? En materia administrativa y que es de aplicación obligatoria y que es en cuanto al archivo, que es dejar de accionar por más de 6 meses una petición o un procedimiento administrativo nos obliga a la ley a archivar estas peticiones si se dejaran de accionar por el plazo que establece. Mencionando que en cuanto al artículo número 5, nos podemos remitir en cuanto al archivo, se archivarán aquellos expedientes o trámites en los que los administrados, ¿verdad?, accionar por más de 6 meses. Tenemos ya un artículo importante que establece que si dejamos de accionar en cuanto a expedientes administrativos o trámites administrativos, estos no tienen un movimiento por más de 6 meses, sucede lo que establece el artículo número 5 y es el archivo como tal. Y asimismo menciona en cuanto al artículo número 6, que se puede revocar de oficio, ¿verdad?, las resoluciones que hayan sido consentidas por los interesados y que pueden ser también revocadas por la autoridad que las haya dictado. Menciona también que se tendrá por consentida una resolución en cuanto al consentimiento cuando no sea impugnada dentro del plazo de 5 días. ¿Qué sucede entonces, estimados?
Si tenemos procedimientos o trámites administrativos y sabemos, ¿verdad? De acuerdo, estuvimos dándole lectura, finalizamos la clase anterior con la lectura de los recursos. Sin embargo, cabe mencionar que no hemos asociado estos recursos con el procedimiento administrativo como tal. Tenemos clases específicas y la presente es en cuanto a las fuentes del derecho. Sí es importante mencionar que de acuerdo a lo que es en la revocatoria de los trámites o de las resoluciones que dicte una autoridad competente, si no presentamos la impugnación como corresponde en el plazo de 5 días, esta se tendrá por consentida. Dejamos en la lectura entonces la semana pasada el artículo número 7, dejamos el artículo número 9, que fue a los que profundizamos, y mencionamos en el artículo número 7 que cabe el recurso de revocatoria, ¿verdad? Que también se conoce doctrinariamente hablando como recurso de alzada. Y mencionamos que tiene un segundo nombre o una segunda denominación que se puede denominar como un recurso de revisión jerárquica, porque en su mismo orden, pues, solicitamos a una autoridad superior la revisión del trámite o del procedimiento y la forma en que se nos resolvió, siempre y cuando no estemos conforme a lo que se predispone en la misma. Se menciona entonces que de acuerdo al artículo número 7 tenemos lo que es el recurso de revocatoria en estos procedimientos administrativos. Y mencionamos que procede, ¿verdad?, en contra de resoluciones que fueron dictadas por autoridades administrativas que tengan un superior jerárquico. Y en ese mismo sentido, dentro del mismo ministerio o dentro de la misma entidad descentralizada y dentro de la misma entidad autónoma. También se menciona, ¿verdad?, que se podrá interponer dentro del plazo de 5 días siguientes al de la notificación. ¿Y qué sucede entonces? Atendiendo a lo que establece el artículo 6. Se tendrá por consentida una resolución cuando no sea impugnada dentro del plazo de 5 días. Para que consideremos que si no impugnamos o que no hacemos uso de los recursos correspondientes en materia administrativa, de conformidad a lo que preceptúa la ley de lo contencioso administrativo, haciendo uso correcto del artículo número 7 y del artículo número 9, se tendrá por consentida la resolución aun cuando no estemos conformes. Podemos mencionar también entonces que, de acuerdo a lo que establece el artículo número 8, este será admitido. La autoridad que dictó la resolución recurrida, ¿verdad?, la resolución resolverá o elevará las actuaciones al respectivo ministerio o al órgano superior jerárquico. Los tendrá que emitir a un órgano superior, ¿verdad?, para que esta entidad, conforme con informe circunstanciado, dentro de los 5 días siguientes a la interposición, pues la conozca. Esto es de acuerdo a lo que es la admisión, de acuerdo al procedimiento, administrativamente hablando, y podemos hacer mención de ello en cuanto al recurso de revocatoria como tal. Y también la ley nos faculta hacer uso del recurso de reposición y que también doctrinariamente puede ser considerado como un recurso de reconsideración para que consideremos esto, y hace mención en cuanto a que este procede contra las resoluciones dictadas por los ministerios y contra las dictadas por la autoridad administrativa. Resumiendo, los dos recursos se interponen dentro de los 5 días siguientes al de la notificación, y si no nos pronunciamos al respecto haciendo uso de estos recursos, se tendrá por consentida la resolución que fue emanada por la autoridad competente. Y pues también tenemos un plazo en cuanto a los 5 días, y podemos mencionar un apartado importante atendiendo a lo que establece el artículo 9. No cabe este recurso contra las resoluciones que sean emitidas por el presidente y por el vicepresidente de la República. En este orden nos podemos quedar por allí. Podemos mencionar que hemos concluido con la presente clase. Es importante que le demos lectura de forma unánime a cada una de las preguntas que tenemos de estudio, atendiendo a la semana número 3, pregunta número 1, y asimismo, de una forma sucesiva, vamos a darle lectura para que ustedes queden un poco más claros con cada una de ellas. ¿Qué son fuentes del derecho? ¿Cuáles son las clases de fuentes de derecho? ¿Cuál es la clasificación de las fuentes del derecho administrativo? ¿Qué es una fuente formal? ¿Cómo es considerada la ley, verdad, como una fuente del derecho? ¿Qué es una fuente real? ¿Cuál es la finalidad de las instrucciones y de las circulares? Recordemos que
También el derecho administrativo determina que las instrucciones y las circulares administrativamente hablando pueden ser consideradas como una fuente del derecho administrativo y que tienen fuerza y observancia obligatoria. También se puede mencionar cómo se dividen las fuentes del derecho doctrinalmente hablando, cuáles documentos pueden utilizarse dentro de las fuentes históricas y, por favor, ampliemos bastante en cuanto a qué es la jurisprudencia. Compartamos en sí, ¿verdad? Todo el contenido que estuvimos socializando dentro de la presente clase y todas las anotaciones que estuvimos sugiriendo para que ustedes puedan considerar la respuesta correcta de cada una de ellas. Les agradezco la atención que me han brindado. Espero que le demos lectura a la doctrina durante la presente semana, atendiendo al tema que corresponde a la semana número 4 y que por favor ustedes no dejen, ¿verdad? No se desanimen. Sabemos que están ya dentro del estudio para concluir su carrera. Ustedes tienen anhelos, no solo ustedes, sino que también sus seres queridos confían en ustedes y sabemos que ustedes podrán desarrollar su examen técnico profesional con mucho éxito. Consideren a su servidora, ¿verdad?, para lo que yo pueda servirles y de verdad les deseo el mejor éxito y que pues ustedes terminen la presente jornada de la mejor manera. Nos vemos en una próxima. Cualquier duda, comentario o sugerencia, ustedes lo pueden hacer llegar a la universidad por los medios previamente establecidos. Les deseo lo mejor y bendiciones siempre.